El Gran Gama, el luchador invicto que inspiró a Bruce Lee. El Gran Gama fue un renombrado luchador del estilo Pelwani, que permaneció invicto durante toda su carrera. Su condición física era tan excepcional que alcanzó un estatus de leyenda. Su nombre original era Ghulam Mohammad Baksh, también conocido como el Gran Gama, el León de Punjab, Gama Pelwan o Rustam-e-Hind. Su origen es la India colonial, lo que se conoce en la actualidad como Pakistán. El período lo definimos como clásico en nuestras ediciones de Maestros de la Fuerza, un período que fue de entre 1878 y 1960. Su especialidad era la lucha y el levantamiento de pesas. Y tenía una habilidad especial que era una resistencia física inaudita, que llegaba a veces a las 5.000 sentadillas y a las 3.000 flexiones de brazo diarias. Entre sus frases célebres, cuando tuvo que desafiar a Stanislav Sipsko y Frank Gotch, que eran campeones de lucha, dijo: si no los derroto, yo mismo les pagaré el dinero del premio y me volveré a mi casa. Su punto más alto en la carrera fue ganar una competencia de resistencia en sentadillas en India a los 10 años, siendo esta una competencia para adultos. También enfrentar y empatar con el campeón de la India, Rahim Baksh Sulaniwala, a los 17 años. Rahim lo doblaba en edad y lo superaba en altura por más de 30 centímetros. También en derrotar al campeón europeo Stanislav Sipsko en 2 ocasiones. Y mantenerse invicto durante toda su carrera con más de 5.000 luchas registradas. El elemento favorito de entrenamiento es el anillo de piedra o garnal y el mazo de piedra o gada, conocido en la actualidad como mazo o meisbel. El legado que nos deja el Gran Gama consta de algunos de sus ejercicios preferidos, como los dance, conocidas como push-up indias, y los baitaks, o el squat indio. Fueron adoptados por el gran Bruce Lee, quien los practicaba diariamente y los recomendaba, dando crédito a Gama en su libro El arte de expresarse con el cuerpo humano. En el subcontinente de la India se convirtió en un ícono de la resistencia contra el colonialismo europeo. De hecho, el personaje Darum Mister del juego Street Fighter EX está basado en el Gran Gama. Ghulam Muhammad nació el 22 de mayo de 1878 en Amritsar, una ciudad de la provincia de Punjab, en la India colonial, que es el actual territorio pakistaní. Criado en el seno de una familia de luchadores campeones, fue expuesto a la vida de luchador desde una temprana edad. Su padre, el famoso campeón Muhammad Aziz, lo comenzó a entrenar a los 5 años. Cuando Gama tenía 8, su padre falleció, pero continuó entrenando bajo la dirección de su abuelo. Luego, continuó con su entrenamiento con su tío, quien prometió que Gama se convertiría en el campeón que el padre hubiese querido. A los 10 años, llamó la atención del Mahará de Jodhpur cuando participó de una competencia nacional de resistencia en sentadillas para adultos. Más de 400 personas se presentaron al evento. Después de un largo rato, solo 15 atletas seguían en pie, entre ellos Gama. Conmovido por la determinación de ese niño, el Maharaja detuvo la competencia y lo declaró ganador. Si bien comenzó a luchar de forma profesional a los 15 años, no fue hasta los 17 que alcanzó fama nacional, al enfrentarse al campeón reinante en ese entonces, Rahim Baksh Sulaniwala. La contienda terminó en empate, pero el resultado era más que impresionante, teniendo en cuenta que Sulaniwala no solo lo doblaba en edad y experiencia, sino que además medía casi 2 metros, mientras que Gama apenas 1,70 m. Para 1910, Gama había derrotado a todos los luchadores profesionales de la India. Fue en ese momento que junto a su hermano y bajo el patrocinio del Maharaja de Datia, deciden viajar a Inglaterra en busca de nuevos oponentes. Cuando Gama llegó a Londres, anunció un desafío público:
a todo luchador europeo de cualquier categoría de peso que se atreviera a enfrentarlo por 30 minutos. En un principio el mundo de la lucha europea lo tomó como un anuncio amarillista y nadie aceptó el desafío. Fue así que Gama levantó la apuesta y en este caso desafió explícitamente a los campeones de peso pesado en Europa y Estados Unidos, Stanislav Zbyszko y Frank Gotch, respectivamente. Si no los derroto, les pagaré yo mismo todo el dinero del premio y me volveré a casa. El primer luchador profesional que aceptó el desafío fue el norteamericano Benjamin Roller. Gama lo derrotó en 1 minuto 40 segundos en el primer encuentro y en 9 minutos y 10 segundos en el segundo. Al día siguiente derrotó a 12 luchadores profesionales europeos en forma consecutiva y de esa forma consiguió acceso a los torneos oficiales. El acontecimiento se convirtió en noticia de tapa en todo el mundo de la lucha internacional. El caso llamó la atención de Zbyszko, quien finalmente aceptó el desafío. El encuentro entre ambos tuvo lugar el 10 de septiembre de 1910. La contienda duró un total de 2 horas y media, tras la cual se declaró un empate. La pelea se reagendó para la semana que viene. Sin embargo, Stanislav Zbyszko nunca se presentó y Gama fue nombrado ganador. 17 años más tarde, Zbyszko desafió nuevamente a Gama a un nuevo encuentro, esta vez en la India, en donde la contienda duró solo 40 segundos y Gama resultó victorioso nuevamente. El entrenamiento del Gran Gama. La vida del luchador en el estilo Pelwani es prácticamente una forma de religión. Dormir, luchar, comer, repetir. No existen otras distracciones y el entrenamiento es simplemente extremo. Las sesiones de entrenamiento comienzan antes del amanecer y alternando comidas y descansos terminan a la bajada del sol. Además de la práctica de la lucha y sus técnicas, el entrenamiento físico es brutal. Primero se prepara el arenero, donde se practica, traccionando con un rastrillo como un lastre. Luego viene una sesión de acondicionamiento físico muy particular que consiste en la repetición de push-up indias y también de sentadillas indias o flexión de profunda de rodillas, como se lo conocía en Europa, y el uso de una masa de piedra hogada o macebell. También es común el uso de las clavas, yoris, y un anillo de piedra que se coloca en el cuello y cumple la misma función que un chaleco con peso. Se dice que Gama llevaba este tipo de entrenamiento a un nivel inaudito, lo cual le llevaba prácticamente todo el día. Su entrenamiento consistía básicamente en practicar lucha con 40 de sus compañeros diariamente, realizar 5.000 sentadillas, 3.000 flexiones de brazo y correr varios kilómetros diarios cargando un pesado anillo de piedra sobre sus hombros. Por otro lado, su dieta consistía en cantidades irrisorias de alimento. Se dice que en su adultez ingería diariamente 6 pollos, 10 litros de leche, medio litro de manteca, 3/4 kilos de pasta de almendra condimentada con especias y jugos de frutas. Aparentemente, esta excéntrica dieta lo ayudaba a resistir el pesado entrenamiento. Continuando con la lista de prácticas exóticas, se dice que al final de sus entrenamientos se masajeaba el cuerpo con mostaza disecada. Estos números quizás estén exagerados y en verdad nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que sin duda Gama estaba dedicado por completo a su rutina de entrenamiento. Después de su gira por Europa, Gama regresó a la India, donde continuó con su carrera de luchador. Volvió a enfrentar a muchos oponentes y terminó siendo el campeón indiscutido de la India. El Gran Gama, luchador invicto de la India, falleció el 23 de mayo de 1960 a los 82 años, después de un periodo de enfermedad causado por una condición cardíaca.